El origen de todo organismo, entendiendo el cosmos como un organismo vivo, es absolutamente dinámico. Es movimiento y un calor. Entonces vamos a partir de la base de un calor como expresión de un calor orgánico. Y sin ese calor no hay movimiento. Y el origen de todo, de la materia y todo lo que hay, tiene que ver con ese movimiento. Por lo tanto, nos encontramos con el primer principio básico que tiene que ver con el calor. Este es el símbolo del fuego. Y el movimiento del calor hace como que se expande todo, ¿no? Entonces el calor es expansión. Eso es lo primero que vamos a empezar a entender cuando hablamos de elementos en astrología. La expansión como algo dinámico, el calor tiende a salirse de su centro, o sea, se expande de adentro hacia afuera. Y la humedad, que tiene que ver con esto, pero también vamos a ver luego que tiene que ver con esto. Este es el aire, que es más bien seco y húmedo, y este es el agua, que es fría y húmeda, ¿no? O sea, seco y húmedo dije no, caliente y húmedo. Y acá tenemos frío y húmedo. Bien, no importa, no nos mezclemos. Vamos a la humedad. La humedad va a ser el otro principio básico femenino y plástico. Acá cuando hablamos de calor hablamos de un movimiento, así que también es plástico. Y la humedad también hay algo que se expande, pero como de otra forma. Ya vamos a ver que la humedad también expande. Por eso la humedad es proliferación de la vida. Cuando hay humedad hay posibilidades de vida. Si el calor es el chispazo inicial para que las cosas entren en movimiento y se expandan, la humedad va a ser esa cualidad que todo funde, que todo lo mezcla y que lo convierte todo en un calor último. Eso es la humedad, todo lo femenino es caliente y húmedo. Así que a partir de ahora vamos a empezar a pensar que el calor expande y la humedad, mezcla y que también tiene características femeninas. Caliente y húmedo es todo lo femenino. Esto es un poco lo que tenemos que entender cuando hablamos en astrología de qué cosa es femenina y qué cosa es masculina, cuando un elemento es más femenino, cuando un elemento es más masculino, cuando un signo tiene una característica más femenina o más masculina, cuando las modalidades cardinal, fijo, mutable tienen distintas frecuencias o distintas modalidades que nos van dando cuenta si es femenino o masculino, y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. La luna, por ejemplo, tiene frialdad, pero la luna se gesta y Venus se expande. Eso es un poco de lo que vamos a empezar a ver cuando hablamos de femineidad. En la luna se gesta, en Venus hay más fuego, se expande. Entonces, calor y humedad como principios básicos. Pero no se detengan ahí, ¿sí? A medida que avancemos en la clase, siempre que pensemos en el arquetipo, tengo que recurrir a calor frío, húmedo, seco. Y ahí vemos los opuestos, pero los opuestos no son más que la carencia de calor o humedad. El frío, la función es limitar la expansión de vida, o sea, es como que el frío lo que hace es comprimir, contrae, mientras que el calor expande. Y lo que hace el calor y la humedad es proliferar la vida, en cambio el frío no. Eso lo vamos a ver después, más adelante, con los arquetipos que representan, por ejemplo, el planeta de Saturno, que es más frío, más de contraer. Corta, digamos, ¿no? La proliferación de vida, corta la expansión. Bueno, la sequedad, retención, separación para la proliferación de la vida. Son cualidades básicas, son 4 opuestos. Entonces, 2, cada uno con su opuesto. Calor, frío, húmedo, seco. A partir de ahí ya tenemos el equilibrio en que se tiene que mantener la vida. De tal manera que la sequedad o frío lo podemos entender como muerte, pero absolutamente necesario para contener la expansión de la fuerza de la proliferación y la expansión, ¿no? O sea, si todo es vida y no hay un equilibrio, no hay un frenate a todo eso, no hay modo de establecer como un equilibrio cósmico. Por eso existen los grupos de opuestos. Siempre en astrología vamos a ver los grupos de pares, los grupos de opuestos.
Una cosa no es sin la otra. De tal manera que sequedad o frío lo podemos entender como muerte, pero absolutamente necesario para la contención de la vida. El equilibrio de la vida y la muerte. Es decir, la expansión y la limitación es lo que produce la vida. Porque si no estuviese limitado también se expandiría tanto que provocaría muerte, ¿no? Así que para que se mantenga como en el equilibrio, siempre entre los opuestos, entre los puntos básicos de calor y frialdad. Calor y frialdad. ¿Sí? Calor y frialdad. Vamos a ver siempre el grupo de opuestos. O sea, ahí nos vamos a manejar siempre, siempre, siempre en este grupo de opuestos.